Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener. Queremos poner esta enseñanza en tus manos y pedirte que seas tú quien edifique tu iglesia, que edifiques a cada joven que está viendo esta enseñanza, Señor. Y a aquellos que van a ver también después, Señor, que tu palabra penetre a nuestros corazones y haga la obra, Señor. Edifica nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Y ponemos esta hora en tus manos. Rogamos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que esté obrando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de empezar con el tema, quisiera comentarles que esta reunión es la reunión de 18 más. Es la reunión de 18 a 28 años. Y estamos para servirle. Cualquier duda, cualquier situación que ustedes se les presente, estamos para servirle. Pueden mandar mensaje también en la página de Iglesia Juvenil. Quisiera también decirles que después de esta transmisión, a las 9 de la noche vamos a tener como iglesia un tiempo de oración. Esto es importante. Si al final se me olvida mencionarlo, se los quiero comentar de una vez, que después de este servicio que tenemos para los jóvenes de 18 a 28, a las 9 va a empezar un tiempo de oración que vamos a tener todos como iglesia. Y pues los invito a que podamos estar juntos, unidos, orando por cada necesidad que hay ahorita como iglesia y como país, como nación. Tenemos muchas necesidades y podemos unirnos en oración. Así que creo que hoy la jornada va a estar larga, porque ahorita a las 5 estuvo el servicio de adolescentes, ahorita lo de jóvenes, y la iglesia tiene programada a las 9 de la noche un tiempo de oración. Creo que va a ser de 9 a 11. Entonces, para que estén pendientes de esto, y vamos a estar uniéndonos también, orando por cada una de las necesidades que tenemos como iglesia. Bien, el tema que vamos a ver esta tarde, noche, se llama la promesa del Espíritu Santo. Si ustedes anotan, pues ahí pónganle la promesa del Espíritu Santo, y recordarle que tenemos ya 3 enseñanzas de la nueva serie que hemos empezado. Esta sería la tercera. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Esta es una pregunta importante que como jóvenes necesitamos tener bien presente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como tal, el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. Es decir, que de igual manera que el Señor Jesucristo nos habla, nos guía, nos puede redarguir, el Espíritu Santo nos consuela, nos capacita para hacer la obra de Dios, nos bendice, nos edifica, y bueno, tiene muchas funciones, y siempre ha estado presente el Espíritu Santo en toda la existencia de este mundo. Podemos ver al Espíritu Santo obrar desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Y esta promesa es algo que no debemos de ignorar. Les voy a pedir que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 19, por favor. Hechos 19, versículo 1. Hechos 19, 1, por favor. ¿Ya están ahí? Dice Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Estos discípulos habían creído en el mensaje de Juan, pero no sabían ni siquiera que existía el Espíritu Santo. Entonces esta enseñanza es una doctrina fundamental, la doctrina del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que tener muy presente.
A veces hemos platicado con algunos jóvenes y no conocen lo que es el Espíritu Santo. Algunos de ellos lo tienen, pero no saben, no conocen. A otros sí saben, obviamente, ¿no? Otros sí están enterados de toda la obra que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Por eso es importante que cada uno de nosotros estudiemos esta promesa. Y vamos a hacer un recorrido breve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo se ha venido gestando la obra del Espíritu Santo y cómo ha estado esta promesa allí presente. Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu siempre ha estado presente en toda la humanidad. Desde la creación del mundo, desde la creación de Adán y Eva, el Espíritu siempre ha estado ahí. Dios daba el Espíritu Santo a ciertas personas en el Antiguo Testamento para que pudieran hacer el trabajo que Él había encomendado. Por ejemplo, cuando iban a construir el tabernáculo, dice la Biblia que Dios dotó de su Espíritu a ciertas personas, les dio sabiduría, les dio inteligencia para que pudieran hacer la obra del tabernáculo. En el Antiguo Testamento habían personas que eran influenciadas por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Bueno, hay varios. Los profetas cuando hablaban, muchas veces el Espíritu Santo venía sobre ellos. Los reyes también. Recordemos a Saúl, cuando él fue elegido rey, dice la Biblia que él profetizó. También los sacerdotes, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Otros casos lo podemos ver como, por ejemplo, los jueces. No sé si ustedes recuerdan cuando la Biblia habla de Sansón. Dios venía sobre él y hacía la obra de Dios. Hay un caso que me gustaría que viéramos porque esto es particular en el Antiguo Testamento y es el caso de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 2, versículo 1, Ezequiel nos habla de la obra del Espíritu Santo de una manera asombrosa. Ustedes pueden leer el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento y pareciera que estuviéramos leyendo la obra del Espíritu Santo en el Nuevo. Podemos ver algunos eventos anticipados de lo que entraría en plenitud con la venida del Señor Jesucristo. En Ezequiel capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. A ver si ya están por allí. Y si no, pues me van siguiendo. Dice Ezequiel 2:1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, y fíjense esta frase, que esto es algo especial, o sea, no era algo que pasaba siempre en el Antiguo Testamento. Dice, y luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Dice la Biblia que entró. Esta palabra entró habla de que vino sobre Ezequiel, entró en él y afirmó. Esta palabra afirmar habla de que Ezequiel estuvo quieto, que se estableció, y habla de que estuvo en una posición de servicio a Dios. Esta palabra afirmar habla de una posición militar. Entonces vean aquí cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Ezequiel. El ministerio de Ezequiel no iba a ser algo sencillo, no iba a ser algo fácil. Otro ejemplo lo vemos un poco más adelante en el capítulo 3 de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 3, en el versículo 22. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces, fíjense otra vez ahí, son pocas veces que se muestra esto en el Antiguo Testamento. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Aquí vemos nuevamente cómo el Espíritu
viene sobre Ezequiel. Pero si se dan cuenta, en el capítulo 1 dice que vino y entró, pero salió el espíritu de Ezequiel. En el capítulo 3 dice que otra vez entró. Esto era en el Antiguo Testamento. Cuando lleguemos a la parte del Nuevo Testamento, en el cumplimiento de la promesa, vamos a ver que ya no es así. Es algo que ya no sucede de esa manera. Vamos a otro pasaje allá en Ezequiel mismo. Ezequiel capítulo 36. Ahí vemos una promesa que Dios hace. Ezequiel 36, versículo 25, por favor. El Espíritu Santo es muy importante en la vida de todo creyente. Ahorita, en la situación en la que estamos viviendo, es importante que nosotros podamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque imagínense ustedes, no nos podemos ver como iglesia, ¿no? No podemos nosotros estar en comunión física con ustedes. Se trata a veces de poder llegar hacia ustedes por medio de las redes sociales, pero el Espíritu Santo sí está ahí. Dios está ahí. Versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice la promesa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto está hablando del nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Fíjense el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa era la promesa. Una última promesa o profecía del Antiguo Testamento. Vamos ahora al libro de Joel, por favor. Un poco más adelante. Este pasaje que vamos a leer posteriormente se cumple en Hechos capítulo 2. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 28. Este es otro profeta, el profeta Joel, que habló también de la promesa del Espíritu Santo. Y así hubo muchas menciones en el Antiguo Testamento, pero no lo vamos a ver todas. Versículo 28, Joel 2, 28. Dice: y después de esto, derramaré mi espíritu, fíjense, sobre toda carne. En el Antiguo Testamento no era sobre toda carne. Ya no iba a ser sobre ciertas personas, ahora iba a ser sobre toda carne. Y dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice: vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay conectados? Y los no tan jóvenes, verán visiones. Es decir, que en el tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo del cumplimiento de la promesa, el joven, el anciano, el muchacho, sobre toda carne, iba a haber una obra especial del Espíritu Santo. Versículo 29, y también sobre los siervos, esto es, los esclavos. O sea, ya no iba a haber una élite. Ya no hay, en este tiempo, no hay una élite de decir, pues nada más del linaje de David, o nada más los que son de Abraham. Ahora la promesa es sobre todos. ¿Y tú ya recibiste la promesa? ¿Ya tienes la promesa en tu corazón? Porque es para todos. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento observamos la obra del Espíritu Santo en los creyentes y es asombrosa. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vemos cómo el Espíritu Santo viene y cómo obra. Pero eso también es para nosotros y aún es más especial. Ahorita vamos a ver el por qué. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, también se hace esta promesa del Espíritu Santo. Vamos a Mateo capítulo 3, por favor. Porque el plan del Señor ha sido siempre equipar a todos sus hijos para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito que Dios ha diseñado de antemano para nosotros. Humanamente, de forma natural, es imposible, pero Dios nos ha dotado de todo. Y una de esas cosas es
el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios había diseñado un plan, y dice el versículo 11, Mateo capítulo 3, versículo 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Aquí de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Dice: Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta palabra bautizar habla de dejar abrumado o completamente mojado, sumergido. Habla de como cuando teñimos una prenda de vestir, tú tienes que sumergirla completamente, la prenda. ¿Y para qué? Para que cambie de color. Entonces Juan bautizaba en agua. O sea, el bautismo que Juan hacía en el río era de una forma completa. Los sumergía totalmente. Pero Jesús bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. O sea, Jesús, por la obra de Jesús, nosotros seríamos sumergidos totalmente. El bautismo de Juan no cambia a nadie o no cambiaba a nadie. Pero el bautismo de Jesús es el cumplimiento de las profecías de Ezequiel, de la profecía de Joel. Entonces, cuando Jesús te bautiza, hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de raíz. O sea, no nada más es de que te podan ahí los espinos, ¿verdad? Las espinas, sino que Dios arranca y planta, te da un corazón nuevo, te da su espíritu nuevo, te da su Espíritu Santo en tu vida. Por eso es importante que esta promesa esté en tu vida. ¿Tú ya recibiste la promesa? Es importante que tú como joven estés seguro y que digas: yo tengo el Espíritu Santo. Yo ya recibí el Espíritu Santo. Y si tú no lo has recibido, pues hoy es un buen día para hacerlo. Porque estas promesas son para nosotros. Son para nosotros. Vean, otro pasaje aquí, Jesucristo, el Señor lo dice. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Píquele ahí a su celular, el Evangelio de Juan. Juan capítulo, ahí en Juan vamos a ver varios textos, pero vamos a ver Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. Dice el versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, dijo Jesús, vengan a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, esta frase, no había venido aún el Espíritu Santo, habla de que todavía no había venido el creyente. Pero el Espíritu Santo ya estaba ahí operando, porque recuerden que Jesucristo mismo fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Él regresa del desierto, regresa en el poder del Espíritu. Entonces, aquí Jesús hace la promesa de que todos aquellos que creyeran en Él, el Espíritu Santo habitaría en Él. O sea, ya no como en el Antiguo Testamento, de una forma externa, que también sucedía en el Antiguo Testamento, ahora sería de una forma interna. Jesús dijo, correrán ríos de agua viva. Y esto habla de que el Espíritu Santo estaría obrando en nosotros, como ríos de agua viva. El Espíritu Santo calmaría nuestra sed. Y esta es una diferencia muy grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora el cumplimiento de la promesa, en el cumplimiento de la promesa, Dios ha depositado su Espíritu dentro de nosotros. Si tú ya te arrepentiste, ahorita vamos a ver esa parte, es como un río inagotable. Hay ríos que son perennes, o que en temporada de secas, como ahorita acá en México, dejan de correr, y en temporada de lluvia fluye agua. Pero este río es un río inagotable de Dios, el Espíritu Santo ahí en la vida del creyente. La sed insaciable que teníamos sin Jesús, Dios nos la satisfizo por medio del Espíritu Santo. Entonces,
Hasta este punto, cuando Jesús dice esto, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre los creyentes. Posteriormente, en Juan capítulo 14, vuelve a hacer otra promesa. Jesús vuelve a recalcar la misma promesa. Vamos ahí a Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y fíjense, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Este consolador se traduce de una palabra griega, parakletos, que es uno que está al lado de otro para representarle. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros, es como un abogado para nosotros, nos consuela, nos afirma, nos establece, hace muchas cosas. Pero dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté siempre con nosotros. Siempre estaría con nosotros. Pero no termina ahí, versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Fíjense esta frase que viene acá. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y dice, y estará, habla en tiempo futuro, estará en vosotros. O sea, Jesús está diciendo, ya el Espíritu está con nosotros, pero cuando yo me vaya, el Espíritu va a venir y va a entrar en ustedes. Esto, jóvenes, es lo que marca la gran diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. El Espíritu Santo viene y habitaría en nosotros, dijo Jesús. Otro pasaje más es Juan 16, 7. Aquí hay una frase que me gustaría remarcar, y cuando lo leo siempre me llama la atención. Dice Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuál es la frase que quiero recalcar? Os conviene. Esta frase es importante porque Jesús mismo dijo, les conviene que yo no esté con ustedes, pero que el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas, porque el Espíritu Santo estaría dentro de nosotros. Si tú eres un joven cristiano, debes de saber que te conviene, que te convino que el Espíritu Santo esté en ti. Y si tú eres un joven que va a la iglesia, pero todavía no tienes el Espíritu Santo, si después de esta enseñanza tú dices, pues yo como que, pues, sí he escuchado hablar del Espíritu, pero nunca lo he sentido, nunca lo he experimentado. Ya ven que a veces decimos frases como Dios me dijo, Dios me está guiando, y es el Espíritu Santo el que nos está guiando, llevando. Y a veces como cristianos o como jóvenes que estamos empezando en el camino de la fe, no hemos experimentado esto. Y es muy importante que si tú no tienes la promesa del Espíritu, sepas que te conviene. Hay muchas personas, algunas personas con las que me ha tocado platicar, y dicen, es que yo no puedo dejar este pecado, no puedo dejar esto, no puedo dejar una amargura, no puedo cambiar mis hábitos, estoy siendo esclavo del pecado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Nacer de nuevo y tener la promesa del Espíritu Santo. Si tú no te has entregado a Jesús, entonces esta promesa de Dios es para ti también. Con esto quiero entrar a otro punto, que es cómo recibir la promesa del Espíritu Santo. Este es un punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta o presente. Si tú ya tienes la promesa, bueno, pues puedes compartir con tu familia, compartir con tus amigos, con tus vecinos, acerca de esto también. Cuando Jesús asciende a los cielos, Jesús dijo, ¿no? Estábamos leyendo que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Entonces, cuando Él vence en la cruz, cuando Él paga por nosotros, cuando Jesús asciende a los cielos,
abrió el candado que faltaba para que ahora el Espíritu Santo no solamente actuara de forma externa, sino que de forma interna viniera a nuestras vidas. La obra de Jesús en la cruz fue lo que hizo posible que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, pudiéramos tener acceso al Espíritu Santo, pudiéramos tener comunión con Dios. Y es por eso que nosotros como jóvenes cristianos debemos de tener esta comunión con Él. Imagínate ahora en el tiempo de cuarentena, ¿no? Que muchos jóvenes, o no solamente jóvenes, de todas las edades, pueden estar sufriendo, desesperados, ya no hayan qué hacer. Más si vives en una casa, ¿no? Que es un huevito, es como las casas del Infonavit, que son chiquitas, y dices, bueno, ya le di 20 vueltas al patio y ya me aburrí. Te metes a ver Netflix, te metes a ver otro tipo de programas, cuando tienes el Espíritu Santo ahí, cuando puedes estar cultivando tu comunión con Dios. Pero el punto era aquí, y a donde quiero que vayamos, es cómo recibimos el Espíritu Santo. Miren, vamos a buscar un pasaje que es importante que lo leamos, Gálatas 3:13. Cuando empezaba en el Evangelio, hace muchos años, estaba en la prepa y, bueno, escuchaba hablar del Espíritu Santo, pero la falta de conocimiento hace que a veces nos desenfoquemos de lo que es, porque queremos ganarnos al Espíritu Santo o queremos hacer algo para merecer. Fíjense que es algo con lo que a veces se lucha, pero el Espíritu Santo es dado por gracia. Y miren, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, fíjense, esto es importante, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, fíjense, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo tú recibes la promesa? Cuando aceptas y crees en el sacrificio de Jesús, el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Es decir, que Jesús es el que vino a hacer posible todas las promesas. Recuerden el primer tema, leíamos, ¿no? Porque en Él las promesas son sí y amén, en Jesús. Entonces, es a través de Jesús que nosotros podemos tener acceso al Espíritu Santo. Dice, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tú eres un joven que has ido a la iglesia, pero reconoces en esta noche que no tienes el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es creer en el sacrificio de Jesús, creer en la obra de Cristo en la cruz, creerle a Él. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo recibimos entonces la promesa del Espíritu Santo? Cuando creemos, cuando nos arrepentimos, cuando decimos, Señor, ya no quiero vivir la vida que estoy viviendo. Me arrepiento de todo corazón y ahora quiero vivir para ti, quiero caminar contigo. En ese momento, Dios hace una obra en tu vida. Cambia tu corazón de piedra y te da un corazón de carne y viene el Espíritu Santo. Otro pasaje más, vamos a leer. Efesios capítulo 1. Habíamos leído Gálatas, ahora vamos a Efesios. Aquí ya estamos viendo el cumplimiento de la promesa. Y ahorita vamos a leer otros pasajes donde se ve el cumplimiento de la promesa. Cómo es que ya en el Nuevo Testamento, ya no nada más eran para los 12 apóstoles, ya eran para todos los creyentes, judíos y no judíos. Dice versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjate, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y luego dice, habiendo creído en él, es decir,
vas a una reunión o ves un video por Facebook, por YouTube y dices, mira, esto es, sí me habían hablado de Jesús, pero estoy entendiendo todo, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Dice, escuchas y luego crees en Él. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo necesito un Salvador, necesito alguien que cambie mi vida. Ya fui a Alcohólicos Anónimos, ya fui a Drogadictos Anónimos, ya fui a terapias, ya fui a esto, ya fui a aquello. Con nada puedo cambiar. Tengo una sed insaciable. Entonces, ¿qué es lo que dices? Creo en ti, Jesús. Y en ese momento, ríos de agua viva fluyen dentro de ti. Dice la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Dios, cuando tú crees, y si tú ya creíste, porque a lo mejor te preguntabas, ¿y yo tendré la promesa? Pues si tú ya creíste, ya lo tienes. Y si tú vas a creer apenas, en el momento en el que tú creas, en ese momento el Espíritu Santo viene a tu vida y hace una obra. Así como dice la Biblia que en la creación, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Así viene el Espíritu Santo y empieza a ordenar. Sea la luz y fue la luz. Y entonces tú empiezas a tener una relación con Dios. Versículo 13, en otra versión, dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ese sello es un sello de propiedad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía de que tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cómo puedes darte cuenta si alguien es hijo de Dios o no? Si tiene el Espíritu Santo, si ya nació de nuevo. Esa es la garantía. Al ser sellados somos declarados hijos de Dios, somos declarados propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos sella, viene a nuestras vidas y somos ahora declarados hijos de Dios. El Espíritu Santo, además de esto, cuando Él viene a nosotros, nos da la identidad de hijos y aparte nos autentica de que verdaderamente pertenecemos a Dios. Miren, jóvenes, el que tiene el Espíritu Santo no duda que es hijo de Dios. Está firme, está seguro, porque el Espíritu Santo trae convicción. Entonces, inmediatamente cuando una persona cree, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos sella. En la antigüedad, cuando un rey mandaba una carta, la única señal, de autenticidad era su sello. Si no tenía el sello, era considerada una carta apócrifa o una carta falsa. El Espíritu Santo en cada joven es el sello, es lo que nos certifica de que somos hijos de Dios. Es lo que nos distingue de las demás personas. Que Dios mismo, el Espíritu Santo, venga y more en ti. Venga y more en mí. Es imposible que no te pase nada. Estás eufórico, predicándole, hablándole a la gente, y la gente te toma como loco. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino a tu vida. Una de las cosas que nosotros comprendemos por las Escrituras es que cuando Dios nos crea con espíritu, con alma y con un cuerpo. Dentro de esta creación de Dios, Dios diseñó que dentro de nosotros pudiera estar el Espíritu Santo. Pero, hay algo dentro de nosotros que puede ser habitable por el Espíritu Santo, pero puede ser también habitable por un demonio. Por muchas cosas puede ser habitable, pero Dios en un principio lo diseñó para que fuera habitación, fuéramos nosotros habitación de Dios. Y Pablo lo dice a los corintios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios?
O sea, fuimos diseñados desde un inicio. Esto es maravilloso, que Dios en su plan nos haya diseñado para que el Espíritu viniera a nuestra vida. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, 1 Corintios 3:16. Los corintios no sabían, o se les estaba olvidando, que eran templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vivía en ellos. Cuando una persona cree en Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar, a permanecer en la vida del creyente. Esta palabra bautizar habla de que viene y nos llena del Espíritu. Vamos a ver otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Así que es muy importante que tú le des el lugar al Espíritu Santo en tu vida. Quizás en esta cuarentena dices, ¿y qué voy a hacer? Y ya no sé más qué hacer, aquí ando encerrado. Pero si tienes el Espíritu te puede decir qué hacer, qué no hacer. Puedes orar más, puedes tener una comunión con el Señor, predicar en tu casa, puedes hacer estudios en tu casa. Recuerdo que cuando estaba en la prepa, que conocí al Señor, cuando eran las vacaciones, íbamos pues allá con mis papás, y yo tenía un estudio bíblico con mis papás. Y estaba bien morrito, como dicen los chavos, ¿no? Estaba bien joven, tenía 18 años, 17 años. Y empezaba a hablar la palabra de Dios. Entonces, si tú dices, híjole, ¿qué hacemos? Pues ponte a hacerle caso al Espíritu Santo, a ver qué Dios quiere que tú hagas. Que tú hables la palabra de Dios. Que tú estudies la palabra de Dios. Que tú aprendas un instrumento. Me ha dado mucho gusto saber que hay jóvenes que en este tiempo de cuarentena están aprovechando este tiempo para meterse más con Dios. En esta semana estuve platicando con algunos y me decían, no, ¿sabes qué? Estoy leyendo la Biblia. Me propuse empezar a leer otra vez. En esta cuarentena empecé otra vez desde Génesis. Entonces, esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vean el versículo 13, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. ¿Cuántos dice que fuimos bautizados? Todos. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos distinguir varios conceptos teológicos. Cuando nosotros creemos, somos bautizados por el Espíritu. Somos sumergidos. El Espíritu Santo hace un cambio total. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, Dios hace una obra en nosotros. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjate, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Dice, y a todos, o sea, no nada más unos, se nos dio a beber el mismo Espíritu. Y eso de beber, pues obviamente es metafórico, ¿no? Pero sí habla de que entra a nosotros el Espíritu. Desde que estamos recién convertidos. Por eso es que empieza una revolución. Me acuerdo ahora que hace un par de años que empezamos las reuniones de jóvenes, llegó un joven. Bueno, llegó una parejita de novios, ¿no? Y llega el muchacho y me dice, yo estoy bien desesperado. ¿Por qué? Porque no entiendo la Biblia. Ya le leo y no lo entiendo. Y bueno, cuando uno viene a Cristo, antes de entrar al redil, pues estamos como con un entendimiento nublado, pues estamos viviendo en la carne. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, no te desesperes. Simplemente no desistas. Sigue, cree en el Señor, camina, empieza a leer despacio y cuando tú leas, dile al Señor que te ayude, que te revele su palabra.
Miren, ahora estos jóvenes sirven en la iglesia y tienen un entendimiento en la palabra. ¿Eso cómo vino? Por la promesa de Dios, el Espíritu Santo obrando. Entonces, vamos a leer otro pasaje. Cuando creemos, vamos a buscar Tito 3, capítulo 3, versículo 4. Cuando creemos, somos sellados, somos bautizados. Dios te da todo el paquete. No dice, pues a Mónica le voy a dar la mitad, a Arsenio 3/4 y a ver, alguien más. No, Dios te dota de todo. Todas las promesas están a tu alcance. Vean el capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Qué hace Dios? Nos salvó. No por obras de justicia, o sea, no fue un mérito propio. Dice que nosotros hubiéramos hecho. No nos merecíamos la salvación, no nos merecemos el Espíritu Santo, no nos merecemos nada, jóvenes. Lo que nos merecíamos, ¿qué era? La condenación eterna, pero por Dios, por su bondad, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate cómo ahí el Espíritu Santo estaba obrando. Dice, el cual derramó en nosotros, ¿qué dice allí? ¿Se lo puedes leer? Abundantemente. O sea, no dice la Biblia que Dios no da el Espíritu por medida. Pues le voy a echar poquito. No, Dios derrama su Espíritu, nos llena, nos bautiza, nos tiñe, ¿verdad? Por Jesucristo, dice aquí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús, por la obra de Jesús, nuestro Salvador. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice que por medio del sacrificio nos hizo también herederos. Entonces, junto con el bautismo, el sello del Espíritu Santo, en nuestras vidas, vienen muchas promesas. Vamos a estar viendo muchas promesas, pero estas son como los pilares de nuestra fe. Son las que desatan otras promesas. El Espíritu empieza a obrar en nuestras vidas, a formarnos a la imagen de Jesús, y es un proceso que va a durar toda la vida, pero Dios ya está a través de su Espíritu ahí obrando. Fíjense, hace unos días, creo que fue hace 15 días, hace 10, no sé, bueno, hace como 2 semanas, me escribió un joven por el WhatsApp y me dijo, estoy bien contento. Dice, se desbordaba de alegría, se desbordaba de felicidad. Yo le dije, ¿qué pasó? Dice, quiero decirle que ayer en la noche cuando estaba orando, el Señor me dio el don de lenguas. Y miren, a mí me dio tanto gusto. Me dio tanto gusto porque sé que en estos tiempos Dios puede obrar en tu vida y en tu corazón. Si tú estás dispuesto, más promesas se van a ir abriendo. Porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pero también está la promesa de los dones espirituales. Y este joven me dijo, Dios me dio el don de lenguas. En esa misma semana, unos días antes, me escribió otra persona, un hombre, y me dijo, oye, quiero compartirte este canto que Dios me dio. Y me lo mandó, y dije, no, está bien padre. Y hablando con uno de los pastores les decía, ¿sabes qué? En estos tiempos, pues sí, a lo mejor hay algunos jóvenes que se van a ir al mundo, que no estaban bien firmes en la fe, o que no, a lo mejor ni siquiera eran salvos. Algunos otros van a estar, puede ser que se entristezcan, caigan en algunas situaciones difíciles, pero van a haber chavos, van a haber jóvenes que van a saber aprovechar este tiempo y estar en comunión con Dios. Otro pastor me escribió y me dijo, mira, te comparto una alabanza que compuso uno de los chavos de aquí que nos ayuda a tocar. Entonces veamos cómo Dios puede estar obrando en este tiempo a través del Espíritu Santo. Y si tú no has aprovechado este tiempo,
Aprovechalo para estar en comunión con Dios. Aprovechalo para estar metido ahí con Él. Yo espero, la verdad es que platicando con Moni, con mi esposa, le digo, ¿cómo iremos a encontrar a los muchachos cuando regresemos a la iglesia? Algunos los vamos a ver más fuertes espiritualmente hablando, ¿no? Otros van a llegar así, a lo mejor arrastrando la cobija. Pero nuestro deseo y el deseo de Dios es que nosotros podamos salir de esta situación fortalecidos espiritualmente. Que realmente puedas decir, ¿sabes qué? Pues sí, no nos vimos, no cotorreamos, porque a veces nos comunicamos por las redes sociales y ya nos extrañamos. Pues sí, todos nos extrañamos. Pero no olvidarnos que Dios está con nosotros. No olvidarnos que el Espíritu Santo está con nosotros. No olvidarnos que de quien dependemos es de Dios. Es del Espíritu Santo, es de Jesús. Claro, entre nosotros nos fortalecemos y podemos estar comunicados. Pero que tú puedas aprovechar esta enorme bendición que Dios ha dejado para nuestras vidas. Y a lo mejor si alguno de ustedes dice, bueno, ¿cómo sé? Todo lo que has dicho, pues está bien. Pero ¿cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo? En la Biblia hay varios textos. Vamos a ver algunos. Y quiero hacer una analogía como cuando nace un bebé. Bueno, yo ya tuve la oportunidad tengo la oportunidad de tener una niña de 5 años. Y cuando nace un niño, una niña, un bebé, nace con todos sus órganos, con todo el potencial de poderse volver un atleta, por ejemplo, ¿no? O nace con todo el potencial de poder ser algún profesionista. O sea, Dios le dota de todas las herramientas necesarias para poder desarrollarse. De igual manera, cuando una persona nace de nuevo, quizás no está habilitado en todo. Como un niño no nace gateando, no nace corriendo, ni siquiera puede ni siquiera puede comer solo. Las personas tienen que darles de comer y todo eso, pero los papás, la mamá tienen que alimentarlo, pero poco a poco va desarrollando. De igual manera, ¿cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida? Pues vamos a buscar Romanos 8 y se los voy a, aquí vamos a ver algunas cosas importantes, pero así como el niño empieza a distinguir la voz del papá, la voz de la mamá, así un joven va a empezar a distinguir la voz del Espíritu. Estaba platicando con un chavo y me decía, oye, fíjate que pues yo tengo poquito en la iglesia, tengo poquito de ser cristiano. Y la otra vez fui al aeropuerto y Dios me habló. No, pues cuando sabemos que esa frase Dios me habló está muy, muy manoseada, ¿no? Lo han tergiversado, lo han ensuciado. Pero eso no hace que no sea una realidad la voz del Espíritu en nuestras vidas. O sea, el hecho de que algunos dicen, pues es que Dios me dijo que ya van a venir los ovnis. Pues obviamente no es Dios. Pero eso no significa de que un joven no pueda escuchar la voz de Dios. Y habla a nuestro espíritu. Es algo que no es audible, pero en nuestro espíritu escuchamos su voz. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabes qué empieza a hacer el Espíritu Santo? Si es que lo tienes, empieza a decirte esto sí, esto no. Por aquí vas bien, por aquí vas mal. Cuando haces algo indebido, la Biblia habla como un dolor en el corazón. Somos compungidos, dice la Biblia. Penetra. Es como si una aguja penetrara tu corazón. Si ya eres más sensible, va a ser como un clavo o como una daga entrando a tu corazón, decir, híjole, no, esto no está bien.
porque el Espíritu Santo te va a guiar, te va a decir, por aquí vas bien, por aquí vas mal. Pues dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice, da testimonio o testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu, no tienes duda. Es una certeza de que el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu trae convicción, pero si tú dudas, oye, pues es que yo no sé si tenga el Espíritu. ¿Por qué? Pues es que hace como 3 días me acosté con mi novia, o me acosté con mi novio. Pues tú dices, pues sí, por eso estás dudando. Pero si alguien tiene el Espíritu y comete un pecado, hay un dolor en el corazón. Dice la Biblia que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Tú vienes arrepentido ante Dios, porque el Espíritu Santo eso es lo que hace. Miren, vamos a buscar Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es la obra del Espíritu. Cuando el Espíritu venga, nos convencería a nosotros. Convencería al mundo, pero máximo si está dentro de nosotros. Si estamos dentro de nosotros, si viene a nuestras vidas, pues nos convence de pecado. Nos convence de justicia, de la justicia de Jesús, que Él hizo por nosotros, y nos convence también del juicio que vendrá. Esta obra es la que hace el Espíritu. Si vemos a una persona que peca, que practica el pecado, practicar es repetir el pecado. Si vemos a una persona que peca y peca, pues lo más normal es que no tenga el Espíritu Santo. Oye, pues es que se fue y se emborrachó. Pues no tiene el Espíritu Santo. Recuerdo hace unos años, en una misión, llegó un muchacho y me dijo, oiga, ¿usted es el pastor? No, pues que sí. Ah, pues mire, yo soy cristiano. ¿Y sabe qué? ¿Saben qué, jóvenes? Él iba oliendo a alcohol. Estaba bien mal. Entonces yo le dije, oye, ¿y a ti quién te dijo que eres cristiano? Me dice, no, pues es que hace tiempo hice una oración. ¿No? O sea, si pudo haber hecho una oración. Yo cuando estaba iniciando en la fe, yo hice como 20 oraciones, y a veces hacía una oración ya para que la gente se fuera, porque estaban ahí y como que decía, ya me cansaron. ¿Cómo le hago para que se vayan? No, pues ya, ¿qué hay que hacer? Les decía, no, pues hay que hacer una oración. Pues la hacía, pero seguía en la vida de pecado. Pero cuando ya el Señor tocó mi corazón, no, pues hábleme más, no se vaya, a ver, siéntese, vamos a tomar un café, explíqueme la palabra, y preguntas, y ahí estaba el Señor obrando. Entonces, de esta manera tú te puedes dar cuenta cuando en tu vida no hay una redarguir del Espíritu. Si tú pecas y como si nada, pues entonces no tienes el Espíritu. Ahora, si tienes el Espíritu te va a llevar al arrepentimiento. ¿Cómo nosotros, si tú ya tienes el Espíritu, cómo podemos perseverar en esta promesa? Vamos a ver algunos puntos ya para ir concluyendo, cómo nosotros podemos perseverar en la promesa, en que el Espíritu Santo esté ahí obrando en nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, 18. Fíjense, quisiera también hacer una aclaración. Una cosa es cuando recibimos el Espíritu Santo, y otra cosa es dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Cuando nosotros tenemos una vida
totalmente sometida al Espíritu Santo, eso habla de una llenura del Espíritu. Miren, vamos a leer Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí habla de que es un mandato para nosotros. Recibir el Espíritu, ser bautizado por el Espíritu es de gracia, por la obra de Jesús en la cruz. Pero ser lleno del Espíritu es una obra que nosotros tenemos que estar procurando. ¿De qué manera? Vean el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú ya tienes el Espíritu, ahora ¿qué tienes que hacer? Darle lugar a Él en tu vida. Estar leyendo la palabra, buscando más de Dios. En estos tiempos en el que estamos en un aislamiento, aprovechar estos tiempos, meterte cada vez más con Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que significa? Significa dejarnos guiar. Significa dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Implica negarnos a nosotros mismos y darle el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces decimos, ay, es que yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pues ya págale al Netflix. O sea, ya deja de ver tanto internet, ya deja de ver esto, deja de ver aquello. Y procura estar más en Dios. Entonces la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dejar que Dios, que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Ya tienes el Espíritu Santo en ti, pero lo tienes arrinconado allá. Te habla, pero pues haces como que nadie te está hablando. Oye, deja a esa muchacha que no es cristiana. Oye, deja a ese muchacho que no es cristiano. Ay, pues, ¿qué de malo tiene? Ah, bueno, pues entonces, si tú vas a gobernar tu vida, entonces, ¿cómo vas a vivir la vida en el Espíritu? Si ya tienes el Espíritu, necesitas ser sensible a Él. Necesitas obedecer. Porque muchas veces dicen, ay, es que Dios no me habla. No, lo que pasa es que te habló, y tú no hiciste caso. Bueno, ya estoy exhortando. Que también es parte de, ¿no? Si ya tenemos la promesa, pero ahora debemos de llenarnos de su palabra. Que nuestro corazón sea únicamente para Él. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la formación del carácter en nosotros. Puedes hablar en lenguas, puedes tener dones de sanidad, pero no estar lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu implica la vida en el Espíritu. Implica una vida consagrada a Dios. Otro pasaje más. Santiago 4:5, yo se los leo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, el Espíritu Santo no solamente vino ahí para ser un adorno en tu vida, no, Él vino porque te anhela celosamente. No sé si tú has tenido una novia o un novio, pero a ti no te gustaría compartir tu novia o tu novio. Yo cuando era novio de Moni, que ni me la vean. Sí, o sea, es mía. ¿Por qué la voy a compartir? No la tengo que compartir con nadie. El Espíritu Santo no quiere compartirte con el mundo. No quiere compartirte con el pecado. Él te anhela con un celo santo. ¿Qué más tienes que hacer para que sea el Espíritu Santo cada vez más en tu vida? Pues despojarte de tu vana manera de vivir. Miren, Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que despojarte. El Espíritu Santo te va a estar hablando y te va a decir, ya no escuches música del mundo. ¿Sabes qué? Esas amistades te van a llevar a las drogas. Esas amistades te van a desviar. Honra a tus padres, obedécelos. Sé un buen ejemplo en tu escuela. Sé un buen ejemplo en tu trabajo. El Espíritu Santo te va a estar diciendo. Te va a estar allí hablando. A veces que platicamos con los jóvenes, con ustedes jóvenes, muchos de ustedes ya saben qué hacer. En una ocasión se me acercó una chica y me dijo, oiga, hay un muchacho que me está pretendiendo. Y le digo,
¿y, verdad? ¿Es cristiano? Y me dijo, no. Entonces le dije, ¿qué quieres que te diga? Tú ya sabes qué hacer. Hay cosas jóvenes que son muy, muy obvias, pero son obvias porque ya tenemos el Espíritu Santo. Son obvias, pero ¿qué pasa entonces con aquellos jóvenes que parece que no es obvio nada? Uno, o no han nacido de nuevo o tienen arrinconado el Espíritu Santo allá en sus corazones. Y está ahí triste porque en Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo contristamos? Porque está dentro de nosotros, con el pecado. Con el pecado, dice la palabra. Por eso la palabra dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Si antes eras bien mentiroso, bien mentirosa, ahora tienes que decir la verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Si antes te enojabas, si antes eras el mocha orejas, golpeabas a la gente, ahora ya no. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto habla, jóvenes, que aunque ya tienes el Espíritu Santo, puedes ser influenciado de forma externa, aún por el mismo diablo, por tu carne, pero es tu decisión. Por eso tú tienes que procurar estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lleno del Espíritu Santo? Quitando todo esto y vistiéndote de Dios, del nuevo hombre. Llenándote, dice Colosenses, la palabra de Dios mora en abundancia. Que estés lleno de la palabra de Dios. A veces hablas más de tus negocios. Es que tengo los planes y mira, pues se me arruinaron ahora con el COVID-19, pues ya tenía planes de ir a Cancún y planes y negocio y trabajo. ¿Y el Espíritu? Hace tiempo platicaba con una persona y me decía, no, fíjate que ahora estoy ganando tanto y haciendo tanto, y que yo dije, pues qué bueno, ¿no? Pero ¿cuántas personas has evangelizado? Me dices que ahora ya ganas más por semana, pero ¿te sabes más versículos de la Biblia? Esa es la vida en el Espíritu. Entonces, ya para terminar, podemos resumir esto. Si tú eres un joven que no ha nacido de nuevo y no tienes la promesa del Espíritu Santo, hoy es el día. Vamos a buscar para finalizar, este es el último pasaje, Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Queremos terminar orando, también cantando una alabanza. Lo padre, lo hermoso de esto es que Dios es omnipresente. Significa que Dios está aquí con nosotros, pero que Dios está también ahí. O sea, Dios está en todo lugar. El Espíritu Santo está dentro de mí, está dentro de mi esposa, pero también puede estar dentro de ti en este mismo momento. Pero para aquellos que dicen, Arsenio, pues quizás yo no tenga el Espíritu Santo. Fíjense que dijo Jesús. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, dice, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo tengo una hija. Jamás le voy a dar una piedra en lugar de un pan. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O sea, ni el padre más malo hace eso. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues no, esa es la respuesta obvia, ¿no? Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Esa palabra es ¿cuánto más? O sea, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, si tú no has nacido de nuevo y estás viendo esa transmisión,
Has estado en la iglesia 18 años de tu vida, 20 años y no has nacido de nuevo. Ahorita mismo podemos pedirle, y puedes pedirle al Señor: Señor, dame de tu espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame. Cambia el corazón de piedra, pon un corazón de carne y derrama tu espíritu en mi vida. Lléname. Jesús dijo: te conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendría. Si tú ya naciste de nuevo y ya tienes el Espíritu Santo, ya está en tu vida, pero has estado viviendo la vida alejado de Dios, hoy es un buen día para que regreses a Él y que le digas: ya no quiero vivir yo, ya no quiero gobernar yo mi vida. Espíritu Santo, gobiérnala. Señor Jesús, gobierna mi vida. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó. Ya no vivas tu vida como tú quieres. Si ahorita tienes un montón de tiempo libre, métete a estudiar la Biblia, aprovecha el tiempo. Pero también ayuda en casa, ayuda a tus padres. Puedes buscar un trabajo por internet, o no sé, puedes hacer muchas cosas. Pero sobre todo, tienes que cuidar la relación con Dios. Dijo Jesús: separado de mí, nada puedes hacer. Necesitamos estar en comunión con Dios. Así que todos los que hemos creído, pues hemos sido ya bautizados con el Espíritu Santo. Pero depende de nosotros vivir llenos de Él. Depende de nosotros. Depende de nosotros andar en el Espíritu, andar en el poder del Espíritu. Entonces vamos a orar. Yo quisiera orar, pedirle al Señor que ahí donde estés, su Espíritu Santo obre en tu vida. Y si tú no tienes la promesa, pues que hoy la tengas. Y yo te pido que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra puede penetrar a los corazones, Señor. Y tu Espíritu puede obrar en cada vida, Señor. Gracias porque tú nos diseñaste de tal manera que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos diseñaste de tal manera que puedas venir y habitar en nuestra vida. Te pido que vengas a cada joven que está viendo esta transmisión y que aún no te tiene. Señor, manda tu Espíritu Santo. Manda tu Espíritu Santo sobre toda carne. Derrama tu Espíritu, Señor, y que los jóvenes puedan ser llenos, puedan ser tocados por tu Espíritu. Y no solamente tocados, sino llenos, Señor. También te pido por aquellos, Señor, que se han enfriado, Señor, que han apagado el Espíritu, Señor. Que tu palabra despierte sus vidas, sus corazones, y que tú puedas hacer una obra en ellos, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva, Señor, tu Espíritu, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada joven. Que podamos vivir la vida en el Espíritu. Y en este tiempo, Señor, que tú nos estás permitiendo estar aislados unos de otros, saber que tú estás con nosotros, que tú no nos dejaste huérfanos, que mandaste al Consolador, al Espíritu Santo, a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu hermosa promesa, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sí, Señor, llénanos de tu presencia. Necesito llenarme de ti. Haz tú la obra, Señor, en nuestras vidas. Oh, ven, Espíritu Santo, Oramos, Señor, para que tu Espíritu sea una realidad en cada joven. lléname de
puedan tener esa comunión contigo, esa guía palpable en sus vidas. Que cada joven sepa darle una respuesta, Señor, a lo que tú estás pidiendo de ellos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, te alabamos. Sí, Señor, ven. Queremos andar en el poder del Espíritu. Queremos andar la vida en el Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Haz la obra en nuestras vidas siempre. Llévanos siempre a cumplir tus planes y propósitos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Te adoramos y te exaltamos. Sí, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Sí, mi Dios. Espíritu Santo, ven. Lléname de poder, necesito llenarme de ti. Oh, ven, Espíritu Santo, ven. Aleluya, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, te amamos y te exaltamos. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Como fuego que quema, ven, como aceite que sana, ven, como vino embriágame. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos estar contigo en esta comunión, Señor. Y que cada joven, Señor, pueda estar en comunión contigo también. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos y bendice a cada joven, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor.